Vamos a iniciar a ver los diferentes tipos de corrientes eléctricas. Para ello es importante, pues obviamente conocer las especificaciones de cada una. Ok, bien. El TENS, que es una de las corrientes de baja frecuencia, es de las más utilizadas en nuestros pacientes. El significado que va a tener en español va a ser estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Va a existir, como ustedes ya se habrán dado cuenta, va a existir aparatos muy pequeños que son los portátiles, que a veces hasta el mismo paciente quiere comprarlos o tenerlos en casa para sus tratamientos, o de manera más conveniente para alguna institución, pues va a tener aparatos más grandes que tienen más corrientes, o que simplemente pueden ser como un tipo combo, que tiene corrientes eléctricas y tiene un ultrasonido terapéutico, ¿sí? En el TENS hay 3 modalidades principales que se van a utilizar. Es el convencional, de frecuencia alta y baja intensidad que requiere el paciente. Hay otro de frecuencia baja y de intensidad elevada, y otro que se llama en salvas o en tren, también conocido, dependiendo la bibliografía que ustedes vean. Los parámetros de estas 3 modalidades principalmente es bien importante que ustedes analicen lo que es la frecuencia. Yo les decía la frecuencia alta y de baja intensidad. Recuerden que nosotros la intensidad la regulamos a la hora que le subimos manualmente o digital con la perilla, ¿sí? Esa es la intensidad. Bien, el convencional, la frecuencia que se va a utilizar puede ser desde un estándar de 80 a 100 Hz o de 60 a 120 Hz. Chicos, la frecuencia baja, que es otra modalidad, esta va a estar desde 1 Hz, a 5 Hz, dependiendo cómo lo quieran usted trabajar y la fibra nerviosa que quieras estimular. La intensidad obviamente va a estar más elevada porque es una frecuencia más baja. Y en salvas o en trenes, tú modulas la frecuencia de 1 a 3 Hz y vas a regular este puro, obviamente, y el paciente, en vez de ir, por ejemplo, en el convencional, el pulso en determinado momento y luego descansa y así el ritmo, en salvas va a ser como más disparado, ¿sí? El pulso. Entonces, por eso se llama en salvas o en trenes. Bien, cada modalidad de aplicación de TENS obviamente va a tener su objetivo. Vamos a ver qué vamos a estimular, cuál fibra. Por ejemplo, el convencional o el de frecuencia elevada, vamos a estimular las fibras A, las beta, ¿sí? Más que nada son las aferencias dolorosas de lo que va a la médula y la teoría de la puerta del dolor en nuestros pacientes. ¿Qué va a percibir o qué te va a decir el paciente? ¿Qué es lo que siente? Como si estuviera vibrando ese estímulo a nivel de lo que es la sensación o la percepción de cada paciente. A ver qué más les puse. Se utiliza en casos agudos.
este tipo de corriente, recuerden que es de baja frecuencia. Los pulsos van a ir desde 40 hasta 200 microsegundos y sucesivamente la frecuencia que tú debes de manejar en el aparato, pues va a corresponder a una intensidad moderada de 50 a 100 Hz y a una mayor efectividad de 70 a 80 Hz. La dosis, la intensidad que yo le voy a aplicar a mi paciente, pues obviamente debe de ser tolerada, como todo tipo de corriente eléctrica. Y el paciente te va a decir, ahí es el punto donde yo lo tolero y ahí está bien. Ojo, va a llegar un momento el que va a haber un proceso de acomodación de las fibras. ¿Qué quiere decir esto? Que tú dejas al paciente con el TEN y luego a los sabes que ya no percibes qué está pasando ahí. Pasa que las fibras nerviosas tienen un momento de acomodación y ya no perciben ese estímulo. ¿Qué tengo que hacer yo? Subir un poquito más la intensidad. Explicas al paciente, permítame, vamos a subir un poco más de intensidad y ahí la donde tú debes de estar al pendiente de tu paciente. ¿Sí? La colocación de los electrodos, ya les decía que, bueno, no existe una receta común, pero siempre deben de ir paralelos por el tipo de estímulo, como viaja la corriente eléctrica, y bien, es necesario que tú el electrodo activo lo coloques ya sea en el punto del dolor, cerca donde está el dolor, o la inervación a través del nervio periférico. Por ejemplo, aquí en el epicóndilo, el paciente presenta una inflamación del epicóndilo, obviamente que va a tener dolor. Sergio. Obviamente que va a tener dolor y el punto doloroso, pones el activo, el positivo, ¿sí? De manera paralela, puede ser irradiando lo que es el dolor en el punto medio, sobre el nervio radial, que es el que inerva esta zona, o sobre el para esto tienes que preguntarle siempre al paciente sobre su dolor, cómo lo percibe y además siempre es bien importante realizar la EVA, la escala de valoración analógica del dolor, para ver si vamos mejorando en el dolor o vamos empeorando. Eso se los pedimos siempre en su reporte de campo clínico o su nota de terapia física. Estas son otras modalidades en las cuales se puede aplicar el TENS convencional. Por ejemplo, tenemos muchos pacientes con dolor del nervio ciático. Entonces tienes que saber cómo está ese nervio ciático, cómo está, pues ahora sí que en el trayecto desde donde emerge, cómo está distribuido para que tú sepas la colocación. ¿Sí? Bien, la modalidad de frecuencia baja y elevada intensidad, que es de 1 a 5 Hz, más o menos, tú lo vas a modular. En este tipo de modalidad vamos a estimular las fibras tipo A, las delta. Vamos a obtener rápido un efecto analgésico.
más que el convencional, sí se usa un poquito menos, ¿sí? Entonces, ya les decía yo que el tiempo de tratamiento tiene que estar de 10 a 30 minutos para que podamos obtener una respuesta. Estos son ejemplos de los pulsos, a cómo se van a aplicar en este tipo de parámetro. Y la intensidad, nosotros cuando subimos la intensidad en nuestro aparato, vamos a ver en nuestro paciente que hay como visibles contracciones musculares y también o movimiento en lo que es la parte de la piel, ¿sí? Si tú le subes más, obviamente va a haber mayor movimiento, pero recuerden que debe ser a tolerancia del paciente. Ya les dije, en este tipo de modalidad va a ser para dolores crónicos, para un dolor pulsante o un dolor profundo. El tempo es como si estuviéramos mandando ese pulso al mismo tiempo y el paciente te lo va a percibir de una manera como que te pica, ¿sí? En otro libro. Ponte a leer la anatomía. Bien, la frecuencia que vamos a utilizar en TENS en salvas va a ser de 70 a 100 Hz. Igual puedes observar esta contracción en tu paciente o si tú ya tienes tu aparato, póntelo, debes de tener la opción. El paciente te va a referir que está el cosquilleo. Vas a ver diferente la contracción de lo que es a los otros parámetros, como el anterior que les mencionaba, ¿sí? Las indicaciones generales de los TENS, pues existen estudios en el cual el 53% existe mejoría del dolor por una neuropatía periférica, el 68% existe avances en un dolor musculoesquelético y el 25% de estos estudios existen mejoría en los dolores autónomos. Es bien importante que sepamos o recordemos que el periósteo, el líquido sinovial y los ligamentos están inervados por las fibras amielínicas tipo C y el dolor osteoarticular, pues obviamente va a ser una buena indicación para aplicar el TENS. Si ustedes tienen un aparato con TENS y lo saben utilizar en cuanto a frecuencia e intensidad y el efecto que van a tener en su fibra nerviosa, van a ayudarle mucho al paciente. ¿Dudas sobre TENS, chicos? Porque nos vamos a corrientes interferenciales, que es una corriente de media frecuencia. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No? Bueno, nos vamos a corrientes interferenciales. La corriente interferencial es una corriente de mediana frecuencia donde va a ser una onda portadora y una onda modulada. La onda portadora va a corresponder entre 2000 a 5000 Hz y la onda moduladora es la frecuencia que tú como fisio vas a ajustar dependiendo del objetivo que quieras con tu paciente. En este tipo de corrientes
podemos obtener analgesia, podemos desinflamar, podemos, no le muevas. Listo. Dependiendo de la frecuencia que tú apliques, es lo que vamos a obtener, les decía. Es una corriente alterna también. Su amplitud nos da de acuerdo a las pulsaciones que vamos a seleccionar y a la frecuencia que nosotros vayamos a modular. Bien. Entonces, nosotros tenemos, decíamos, que una onda portadora que viene de 2000 a 5000 Hz, dependiendo cómo la vayamos a poner. Y la moduladora, pues obviamente tú la vas a modular, tú la vas a registrar. Entonces, si tienes una onda portadora de 4000 Hz y tú modulas una onda o el otro canal de 4100 Hz o de 4050 Hz, vas a sumarlos o los vas a restar y nuestra onda que vamos a obtener, porque va a haber una interferencia, va a haber una comunicación, va a ser de 50 Hz. Entonces, el efecto que yo quiero con 50 Hz, pues es el efecto que vamos a obtener con nuestro paciente, ¿sí? Este tipo de corriente eléctrica, que es la interferencial, siempre la debemos de poner cruzada porque existe una técnica de aplicación tetrapolar o la de manera bipolar, dependiendo cuál es tu indicación o qué objetivo quieres. Bien. Es importante que ustedes conozcan que de 0 a 20 Hz vamos a tener una reeducación muscular. De 20 a 80 Hz vamos a tener una relajación muscular. De 80 a 100 Hz siempre vamos a obtener antiedema. Y de 0 a 200 Hz va a ser un efecto analgésico en las corrientes interferenciales. Nada más. ¿Sí, chicos? Bien. Tenemos una técnica de aplicación que es la tetrapolar. Utilizamos los 4 polos. Siempre el primer canal debe estar cruzado y el segundo canal cruzado, para que en el centro, donde está el dolor del paciente, tú hagas esa interferencia y obviamente tus 200 Hz estén aquí para el dolor, ¿sí? En el método bipolar vamos a utilizar los 2 polos, va a estar modulada esa corriente eléctrica y obviamente que vamos a obtener también los beneficios, nada más que van a ser en 2 polos. ¿En qué padecimientos lo podemos poner cuando el dolor, por decir así, está en ambos lugares? ¿Los puedes instalar en diferentes lugares? Sí, solo que tengan 2 polos al mismo tiempo. ¿Sí, chicos? Este tipo de corriente es muy agradable, solo que es un poquito más fuerte que la TENS, tienen mayores beneficios. Tenemos igual el efecto analgésico a nivel de las fibras, nos ayuda mucho en procedimientos agudos y crónicos del paciente. Estimula lo que es a manera de potenciar las fibras musculares, sí nos ayuda, pero la más indicada es la corriente rusa. Las contraindicaciones específicas nada más es en procesos de osteosíntesis, porque es una frecuencia mediana, que son los procesos o los implantes metálicos o cuando tenemos alguna placa, algún tornillo. Casi siempre utilizamos la de baja frecuencia, que son los TENS. El tiempo de tratamiento, pues van a ser tiempos cortos, pueden ser de 10 minutos o inferiores,
o en casos agudos. En casos crónicos, pues siempre casi nos vamos de 15 a 20 minutos. Dudas sobre corrientes interferenciales. El tipo de electrodos que utilizamos pueden ser autoadheribles o los de caucho, los de carbono, cualquiera de esos dos tipos. ¿Sí? Ya llevamos dos tipos de corrientes. Recuerden, las tipo TENS, que hay 3 parámetros de aplicación, y las tipo corriente interferenciales, que hay 2 modalidades de aplicación o 2 técnicas de aplicación. ¿Va? La TENS es de baja frecuencia y la interferencial es de media frecuencia. Bien. Nos vamos a las diadinámicas, que también son unas corrientes de baja frecuencia porque corresponden entre 50 Hz a 100 Hz, aplicadas de diferentes maneras. ¿Por quién fue creado? Por Bernard, un francés fisiólogo. También las puedes ubicar como este nombre, corrientes Bernard, pero ya quedan más establecidas como diadinámicas. Él lo que buscaba con esta frecuencia de baja era modular el dolor, regular el dolor y tener obviamente ese efecto, ¿sí? ¿Qué tipo de pulso es? Pues es una onda sinusoidal. Este tipo de corrientes diadinámicas no lo vamos a tener en aparatos portátiles, casi siempre van a ser aparatos más grandes que tenemos en clínicas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a disponer de nuestro aparato, de nuestro transformador, y vamos a sacar esa onda sinusoidal. Puede ser de un solo polo, puede ser de 2 polos, o pueden ser dependiendo cómo vaya el ritmo sincopado o con espacios. Hay periodos cortos y hay periodos largos de este tipo de onda, ¿sí? Si no me equivoco, son 5 o 6 tipos de aplicación. Cada aplicación tiene un efecto y tiene un nombre. Vamos a verlos. Está la monofásica fija, que esas son sus siglas, FM. Se utiliza con una corriente de 50 Hz. Siempre están los impulsos positivos. Es monopolar y siempre va a ser sinusoidal. Hay 10 milisegundos de activación y 10 de reposo. 10 de activación y 10 de reposo. Entonces, por eso es una corriente analgésica, ¿sí? Porque siempre vamos a tener esa baja frecuencia y ese reposo. Entonces, ¿qué efecto fisiológico vamos a tener con este tipo? Estimulación de la circulación y una acción trófica. Por lo regular, este tipo de corrientes son muy agradables. Está otro, que es la difásica fija, que también es de manera... No queremos música ahorita. Bien, aquí ¿qué frecuencia vamos a utilizar? Si se fijan, es de 50 Hz. Los impulsos también van a ser positivos, va a ser sinusoidal. Y vamos a tener 10 milisegundos sin reposo entre ellos. Van a ser, siempre va a estar trabajando la corriente o va a estar paseando el estímulo eléctrico de 10 milisegundos y no va a haber reposo. Entonces, el paciente llega a percibir ese estímulo agradable y la única separación que vamos a tener es donde está el espacio de la cresta de cada onda. Pero de ahí no va a haber reposo. ¿Sí, chicos?
La difásica fija nos va a ayudar mucho como una acción analgésica y espasmolítico, ¿va? Está la de cortos periodos, igual va a ser de manera monopolar. En esta vamos a tener un periodo de 1 segundo y vamos a tener espacios de descanso en ese segundo. Y en otro segundo vamos a tener, siempre que pasa esa corriente, ese estímulo eléctrico, y otra vez empieza a haber ese segundo que vamos a tener espacios de reposo. ¿Sí? Este tipo de modalidad o de aplicación dinámica de cortos periodos, la ventaja que nos da es que igual va a tener de 100 Hz, acuérdense que todas son de baja frecuencia, y vamos a poder estimular lo que es el trofismo en lo que es la fibra muscular, va a ser de manera trófica. Entonces, igual nos va a beneficiar en una acción analgésica. Los de largos periodos, pues cada 10 segundos se van a activar esos contactos entre las dos características. Va a tener cada 10 segundos una oscilación progresiva y se va a retirar también ese pulso. Si se fijan, aquí empieza y luego aquí hay un largo periodo y otra vez aquí empieza y va con un largo periodo. Dependiendo tiene prácticas de fabricación nuestras corrientes eléctricas dinámicas. En zona analgésica y espasmolítico. Los de recopado son 50 Hz. Vamos a tener en 1 segundo ese estímulo eléctrico. En 1 segundo no vamos a tener nada. En otro segundo sí vamos a tener ese estímulo eléctrico. Si nosotros no tuviéramos la corriente rusa, que es para estimular la contracción muscular, este tipo de corriente y este parámetro de ritmo sincopado lo podríamos sustituir para favorecer una contracción muscular en caso de que no lo tengamos. Es muy raro que tú compres un aparato grande y no tenga las corrientes básicas, ¿sí? Entonces, nos va a ayudar este ritmo sincopado a estimular esa fibra muscular y nosotros tenemos que evitar que exista fatiga en el paciente, ¿sí? Deja ahí, papá. Indicaciones generales, pues vamos a tener efecto analgésico casi siempre por ser baja frecuencia. La técnica de aplicación, siempre vamos a poner el electrodo negativo en la zona a tratar y el positivo a distancia. ¿Por qué? Porque trabaja de manera monopolar. ¿Sí, chicos? Dice que en áreas grandes se suele usar cambios de polaridad, pero eso ya dependiendo tú lo que quieras obtener con tu paciente. Y el tiempo total de aplicación de todas las corrientes diadinámicas, bueno, de todos los parámetros o diferentes maneras de aplicarlo, no hay que superarlo arriba de los 15 minutos porque el paciente después te va a presentar malestar, como que le pica o le arde esa corriente, ¿va? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todavía no terminamos, este tema está muy largo. Las corrientes rusas o las HOTS. Estas las vamos a ver déjame ver cuántos me faltan. No,
me faltan un buen todavía. No, ya casi nos las aventamos. ¿Tienen dudas, inquietudes? Porque se me nos va a acabar el tiempo, chicos. Esa que vimos ahorita, la que vimos ahorita, ¿a qué distancia se coloca? ¿Igual 5 centímetros o cuánto? Sí, de preferencia sí. Y también podemos utilizar electrodos autoadheribles o los de carbono. Por ejemplo, la corriente galvánica, la única indicación que debemos de aplicar los electrodos son los de carbono, los autoadheribles no, ¿sí? Esa es la única corriente que nosotros podemos efecto polar. Y que es de manera continua, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Les decía, ya hay ¿vale? Obviamente que tenemos que tener las bases fundamentales del electro y conocerlos, poder lograr el efecto en nuestros pacientes. También se puede utilizar lo que es la iontoforesis a través de medicamentos y también es muy funcional, pero ya depende de lo que quieras obtener con tu paciente. Dudas, díganme a ver si les puedo ayudar. Bueno, entonces, ¿hoy qué es? Mañana nos vemos. Yo ya les ando diciendo que la otra semana pienso que es viernes. Mañana nos vemos, terminamos con corrientes eléctricas. ¿Qué les parece? Que se me va a cortar esto. Y luego me quedo hablando. Chicas, ya quedan poquitos. Son niños. Somos siempre las más sobrevivientes. ¿Déjame marcar a papá? ¿No es con papá? ¿No es con papá? Atrapado. ¿Listo? Ahorita lo llevo. Entonces mañana nos vemos, chicos, para terminar el tema. ¿Sí? Cuídense, mañana nos vemos. Adiós, gracias. Igual, maestra, Gracias, adiós, chicos. mañana nos vemos. Bye.